A continuación vamos a ver dos ejercicios aplicados a las redes de circuitos eléctricos donde vamos a obtener la potencia compleja. Entonces yo voy a considerar para este primer ejemplo esta red eléctrica, en la cual yo sé que la frecuencia angular omega es igual a 4. ¿Y esto por qué? Porque para ambas valores de la fuente de voltaje 1 y la fuente de voltaje 2 tendríamos 8 raíz de 2 por el seno de 4 t volts, mientras que para la segunda fuente tendríamos 4 por la raíz de 2 por el seno de 4 t volts. Y tengo aquí en 4 en la posición de la frecuencia angular omega. Ya saben, son 4 radianes por segundo. Ahora, como les estaba comentando, tengo esta red eléctrica. Voy a agrandar la imagen. Y un poquito más. Aquí tendríamos la red eléctrica y expresada a través de las impedancias transformadas complejas quedaría de esta forma. Y también de la caída transformada compleja. De tal manera que yo voy a proceder a obtener la impedancia propias y las impedancias propias y mutuas de malla. Yo tengo que la impedancia propia de malla 1 sería, por regla número 1, ¿qué nos dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Dice 4 más 8i más 16, esto es 4 más 24i más 8, sería 12 más 24i, pero menos 16 y sería, entonces sería 12 más 8i, hay que guardar ese 12 más 8i en la memoria. Ahora vamos a aplicar la regla número 2 que dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. Y entonces decimos, de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a la bobina de 8i y a la bobina de 16i, en la de 16 se pasa primero por la marca, pero en la de 8i se pasa primero por la bobina. De tal manera que tenemos una impedancia de I que se considera negativa. Ahora, por regla 2, ¿qué dice la regla 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. Y dice, tanto el sentido de la bobina de 8i como el sentido de la bobina de 16i no coinciden con el sentido de la corriente circulante J1, y sería no coincide y no coincide, menos por menos más 2 veces d menos i, y entonces tendríamos 4 más 8i por regla 1 menos 2i por regla 2, esto nos da 4 más 6i, tal como se ve. Aquí 4, sí, 12, ya se me estaba olvidando sumar el 8. Sería 4 más 8 más 6i. Tal como se ve aquí. 12 más 6i. Ahora vamos con la impedancia propia de malla 2. Por regla 1 tendríamos 6 más 8, 14. Los únicos reales, sí, solamente esas dos resistencias. 6 más 8, 14. Ahora vamos con los imaginarios. Sería 16 menos 16, 0. 8 más 12, 20. Más 12, 32. Menos 4, 28. Y guarden ese 28 en la memoria. Vamos a aplicar ahora la regla 2. Aquí vamos a ver, sentido de la bobina de 16i, ¿coincide con J2? No. ¿Coincide con J1 el de 8? Tampoco. No coincide menos por menos, más de menos. Pues llevamos un menos 2i. Ahora vamos con este. De acuerdo al sentido asignado a la bobina de 8i y a la bobina de 12i, primero se pasa por la bobina y después por la marca. Consideramos esta impedancia positiva. Ni el sentido de la bobina de 8i ni el de 12 coincide con J2. Entonces ya tendríamos más 2i menos el otro 2i, pues 0. Ahora vamos a comparar entre esta bobina y esta bobina. Dice, aquí se pasa primero por la marca y aquí primero por la bobina. Entonces consideramos a la impedancia negativa. Negativa, sí, negativa. Y entonces, ni la bobina de 12i ni la bobina de 16i, su sentido coincide con la J2. Entonces tendríamos no coincide y no coincide, menos por menos, más 2 veces de menos 2i, y eso nos da menos 4. Y ya llevábamos un 28i, menos 4i, 24. Entonces sería 14 más 24i. Ahora vamos por la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. ¿Y qué dice la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas?
que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla. Entonces tendríamos 16i menos 16i menos 16i 0. Y ahora, sentido la bobina de 8i no coincide ni con J1 ni con J2, entonces tendríamos menos por menos más 8i. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a las dos mallas. Aquí donde se aplicaría entre esta bobina y esta bobina. Y entonces decimos, una de las bobinas se tiene que comparar con la corriente circulante J1 y la otra de las bobinas se tiene que comparar con la corriente circulante J2. No importa con cuál lo hagan, para ambas comparaciones, no importa cómo lo hagan, para ambas comparaciones les tiene que dar el mismo resultado. Por ejemplo, la bobina de 8i con respecto a J1 no coincide. La bobina de 16i con respecto a J2 no coincide. No coincide y no coincide, menos por menos, más. Ahora, la bobina de 16i con respecto a J2 no coincide. La bobina de 8i con respecto a J1 no coincide. No coincide y no coincide, menos por menos, más 2 veces de una impedancia que se considera negativa. Entonces ya llevaríamos 8i menos 2i, eso nos da 6i. 6i. 8i menos, 6i, muy bien. Ahora, sí sería, 8i menos 2i, 6i. Ahora vamos a considerar la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 1 o menos 1. Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que uno de ellos pertenezca a malla 1 y el otro pertenezca a la malla número 2. Y entonces, ¿dónde aplicaríamos esa regla? Entre la bobina de 8i y la bobina entre la impedancia mutua de la bobina de 8i y la bobina de 12i, y entre la impedancia mutua entre la bobina de 16i y la bobina de 12i. Empezamos con la impedancia mutua entre la bobina de 8i y la bobina de 12i. Entonces, de acuerdo a los sentidos asignados a los elementos, aquí pasamos primero por aquí en esta bobina, en la bobina de 8i pasamos primero por el elemento y después por la marca. En la bobina de 12i pasaremos primero por el elemento, se considera positiva. Y decimos, ¿sentido la bobina de 8i coincide con J1? Pues coincide, sí, coincide. No coincide. Sentido de la bobina de 12i coincide con J2, no coincide. Entonces tendríamos no coincide y no coincide. Y eso nos da un menos por menos más de algo que se considera positivo. Entonces ya llevaríamos 6i más i. 6i más i, ¿cuánto me da? 7i. Muy bien. Ahora vamos entre esta bobina y esta bobina. De acuerdo a los sentidos asignados a las bobinas, se pasa aquí en la bobina de 16i primero por la marca y en la bobina de 12i primero por el elemento, de tal manera que consideramos a esta impedancia negativa. Y entonces decimos, ¿sentido de la bobina de 16i coincide con J1? No. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con la J2? No. No coincide, sería un menos por menos más de algo que se considera negativo. Y entonces ya tendríamos 7i menos 2i. ¿Y esto cuánto nos da? 5i. Y es así como obtenemos la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. De tal manera que nosotros ya podemos escribir las ecuaciones de mallas. Esta sería la ecuación de malla 1. Y vemos, ¿existe alguna fuente en la malla 1? Sí. Tiene un valor de 8 volts. ¿Su sentido coincide con el de la corriente circulante? Sí, también. Igual a 8. Ahora vamos con la ecuación de malla 2. Y vemos, ¿existe alguna fuente que pertenezca a malla 2? Sí. ¿Su sentido coincide con el de la corriente circulante? Sí. Entonces tenemos más 4. Más 4. Muy bien. De tal forma que yo puedo obtener tanto la corriente circulante J1 como la corriente circulante J2. Voy a empezar con la J1. En el denominador para obtener a J1 tendríamos la impedancia 1,1, la impedancia 2,2, la impedancia 1,2 y la impedancia 2,1. En el numerador, ¿a quién tendríamos en la primera columna?
Como yo quiero obtener la corriente circulante J subíndice 1 y esa corriente circulante ocupa la primera columna, esa primera columna va a ser sustituida con las respuestas del sistema de ecuaciones, mientras que la segunda columna se escribe igual tanto en el numerador como el denominador. Entonces sería 8 por 14 más 24i menos 4 por 5i, lo que está en el numerador. Y en el denominador sería 12 más 6i por 14 más 24i menos 5i por 5i. Y eso sería lo que tenemos en el denominador. Transformamos en polares para poder dividir y ya tendríamos la corriente circulante J1. Para obtener la corriente circulante J2 tendríamos el mismo denominador. La diferencia viene en el numerador. Como yo quiero obtener la corriente circulante J2, la segunda columna a la cual pertenece J2 es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones y la primera columna estaría igual tanto en el numerador como en el denominador. Llevamos a cabo las operaciones pertinentes y ya habríamos obtenido la corriente circulante J2. Ahora sí, en sí el problema que me está pidiendo, obtener la potencia que existe entre el punto A y el punto B. Entonces, como yo quiero primero obtener la potencia, yo debo primero, para poder conocer ese dato, debo establecer la caída de voltaje que existe entre el punto A y el punto B, el cual está formada por una bobina que se encuentra acoplada magnéticamente con la bobina de 16i y además está conectada en serie con un capacitor de menos 4i de impedancia transformada compleja. Por lo tanto, para saber la caída de voltaje que existe entre el punto A y el punto B, tengo que multiplicar la corriente circulante J2 negativa. ¿Y por qué es negativa? Porque el sentido que se le ha asignado a bobina y capacitor es contrario a la corriente circulante. Entonces, como les estaba comentando, tengo que multiplicar la corriente circulante menos J2 por la impedancia que existe del punto A al punto B. Pero además debo considerar la caída de voltaje que induce el acoplamiento magnético. Es decir, en este caso yo sé que la impedancia mutua entre la bobina de 12i y la bobina de 16i es negativo. Sería en este caso sumarle a la caída de voltaje que acabo de mencionar menos 2i por menos J1 por menos 2i por menos J1 menos J2. ¿Y esto por qué? Porque el sentido de la otra bobina, la de 16i, que está acoplada con la bobina de 12i, que forma parte del trayecto de A a B, no coincide ni con la corriente circulante J1 ni con la corriente circulante J2. Entonces la expresión para obtener la caída de voltaje, como les estaba comentando, sería... resumiendo, lo que he mencionado sería 12i menos 4i, 8i, 8i por menos J2, 8i por menos J2, aquí está, y luego sería menos 2i por menos J1, menos J2, como les había mencionado, igual a esta expresión. Y lo que ustedes tienen que hacer a partir del punto 12 es hacer multiplicación de complejos, tanto si se encuentran en la forma rectangular como si se encuentran en la forma polar, lo cual me va a permitir establecer la caída de voltaje de A a B, que en este caso sería 1.175 cis de 105.64 grados. Perfecto. Ahora, ya que tengo la caída de voltaje, yo sé que la potencia compleja es igual a la corriente por el complejo conjugado del voltaje. Es decir, ¿qué corriente circula del nodo A al nodo B? Porque yo quiero saber la potencia que existe, la potencia compleja que existe de A a B. Pues la corriente circulante que circula de A a B es menos J2. Ya saben que es signo negativo porque el sentido de los elementos de A a B no coincide con el sentido de la corriente circulante. Menos J subíndice 2 por la caída de voltaje que existe entre esos puntos transformada compleja. Entonces yo tendría, como les estaba comentando, menos J2 por esta expresión, pero transformada compleja, que sería anotar lo mismo, pero cambiando el signo del ángulo. Muy bien, y entonces ustedes vuelven a realizar los productos de complejos, tanto en su forma rectangular como en su forma polar,
Recuerden, cuando nosotros multiplicamos complejos es más fácil tenerlo en la forma polar. Cuando nosotros sumamos y restamos complejos, o lo que sería la suma algebraica de complejos, es más fácil tenerlo en su forma rectangular. Y ya llegaríamos a la potencia compleja, que en este caso es 0.157 cis de menos 26.56 grados. Ahora, la potencia aparente sería igual al módulo de la potencia, que es 0.157 volts amperes. Mientras que la potencia activa sería el módulo de la potencia por el coseno del ángulo que se obtuvo para la potencia. Por cierto, aquí predomina el efecto de tipo inductivo. ¿Y eso cómo lo sé? Porque tengo un ángulo negativo en mi potencia compleja. Y en efecto, si ustedes analizan el diagrama, tienen una bobina. Por eso predomina el efecto inductivo. Entonces la potencia activa sería igual al módulo de la potencia por el coseno del ángulo que obtuvimos para la potencia, mientras que la potencia reactiva sería igual a lo mismo pero cambiando el coseno por el seno. El factor de potencia sería el coseno del ángulo que obtuvimos para la potencia compleja, que en este caso sabemos que es del tipo atrasado, porque predomina el efecto inductivo. Vamos con el segundo ejercicio. Ahora, para mi segundo ejercicio, yo tengo esta red eléctrica. Yo tengo una frecuencia angular omega igual a 3 radianes por segundo. ¿Cómo lo sé? Porque la fuente de alimentación que alimenta esta red eléctrica es igual a 18 por la raíz de 2 por el seno de 3t. Y la 3 ocupa la posición de la frecuencia angular omega. Entonces, este circuito lo voy a escribir en el circuito transformado complejo, de tal manera que tendría esta red eléctrica. Es el momento de establecer las impedancias propias y mutuas de malla. Voy a empezar con la impedancia propia de malla 1. Sería 6. Sí, solo 6 para los reales. Solo 6 para los reales. Ahora imaginario sería menos 6i más 12i, 6i, menos 12i, menos 6i, más 12i, 6i, más 9, 15i, menos 4, 11i. No aplica regla 2 porque no existen dos bobinas que estén acopladas magnéticamente entre ellas y que ambas pertenezcan a las dos mallas. Y dirían, ¿qué pasó con estas? Aquí, esta sí pertenece a malla 1, pero esta a malla 2. Esta sí pertenece a malla 1, pero esta a malla 2. Se aplicaría si la bobina de 9i y la bobina de 12i estuvieran acopladas, pero como no lo están, pues no aplica. Muy bien. Ahora vamos con la impedancia propia de malla 2. Y tendríamos para los reales 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. 4. Ahora vamos con los imaginarios. Regla 1 sería menos 12i, menos 2i, menos 14i. Menos 14i, más 12i, menos 2, más 6, 4. 4. Ahora vamos a considerar a la regla número 2. Entonces guarden ese 4 en la memoria. Veamos, de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, aquí pasamos primero por marca y aquí también primero por marca, de tal manera que consideramos a esta impedancia positiva, más 2i. Y el sentido tanto la bobina de 12i como la de 6 coincide con J2, de tal manera que tendríamos más 2i de 2i. Y entonces tendríamos 4i, que se va a sumar al otro. ¿Cuánto llevamos? 4i. 4 más 4, 8. Así que está, 8i. Y ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Por regla 1, ¿qué tendríamos? Bueno, por regla 1 aquí tenemos un capacitor y el capacitor, miren, la fuente, el capacitor y la bobina que están en medio tienen el mismo sentido, es decir, hacia abajo. De tal manera que sería para regla 1 yo tendría 12i menos 12i, 0. La regla 1 me da un 0. Ahora vamos a considerar a la regla 3. Y lo aplicaríamos entre esta bobina y entre esta bobina y entre esta bobina y esta bobina. La bobina de 12i puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 2, pero la bobina de 6i solamente pertenece a la malla 2. Por lo tanto la bobina de 12i se va con 1. Y entonces vamos a analizarlo. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con la J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 6i coincide con la J2? Sí. Coincide y coincide sería más por más, más.
de algo que consideramos positivo, más 2i. Ahora vamos con entre esta bobina y esta bobina. ¿Sentido de la bobina de 9i pertenece a coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 6i coincide con J2? Sí. Coincide y coincide. Más por más de algo que se considera positivo. Porque de acuerdo a los sentidos asignados a las bobinas, en tanto la bobina de 9i como la bobina de 6i, primero se pasa por la marca y después por el elemento. De tal forma que ya tendríamos 2i más i. Y eso me da 3i. Ahora chequemos por última vez la red por si faltó algún detalle, es importante hacerlo. Pues no, al parecer no le veo que haya faltado algún detalle. No, todo está bien. La fuente está en medio ya. Entonces, ahora voy a escribir las ecuaciones del método de mallas. Esta sería mi ecuación de malla 1. Y yo veo, ¿existe alguna fuente que pertenezca a la malla 1? Sí, su sentido coincide con el de la corriente circulante, J1, sí. Entonces sería más 18 si es de 0 grados. O lo pueden dejar simplemente como 18, porque recuerden que un módulo con una magnitud, con un módulo con un ángulo de 0 grados equivale a un real positivo. Ahora vamos a checar la ecuación de malla 2. Aquí está, ecuación de malla 2. Y decimos, sentido de la corriente circulante J2 coincide con el de la fuente de voltaje. Coincide y su valor es 18. Sería 18. Aquí está, 18. Ahora voy a obtener la corriente circulante J1. Por el denominador de J1 aquí tendríamos la impedancia 1,1, la impedancia 2,2, la impedancia 1,2 y la impedancia 2,1. Mientras que la primera columna es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, porque dado que yo quiero obtener la corriente circulante J1, esa primera columna es sustituida por precisamente las respuestas del sistema de ecuaciones. Mientras que la segunda columna, tanto en el numerador como en el denominador, se queda igual, llevando a cabo las expresiones de 18 por 4 más 8i menos 18 por 3i para el numerador y de 6 más 11i por 4 más 8i menos 3i por 3i para el denominador tendría el valor de J1. Para la corriente circulante J2, dado que partimos del mismo sistema de ecuaciones para obtener tanto a la corriente circulante J subíndice 1 como la corriente circulante J subíndice 2, el denominador de la corriente circulante J subíndice 2 sería igual que para J subíndice 1, lo que cambia es el numerador. La primera columna, tanto en el numerador como en el denominador, es igual, pero como yo quiero obtener la corriente circulante J2 y esa corriente circulante que corresponde a la segunda columna, en la segunda columna para el numerador va a ser sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones que se ven aquí, de tal manera que obtendríamos a la corriente circulante J2. Es el momento de obtener la caída de voltaje del punto A al punto B. Es decir, de este punto a este punto. Entonces yo primero voy a multiplicar J2 por la impedancia de la bobina de 6i, por la impedancia de la bobina de 2 y por la impedancia de la bobina de menos 2i. Y aquí J2 es positivo porque el sentido asignado a estos tres elementos coincide con el sentido de la corriente circulante. Y yo tendría 6i más 2i menos 2i me da 2 más 4i, 2 más 4i por la J2. ¿Sí? 2 más 4i por la J2. Bien. Aquí está, 2 más 4i por la J2. Ahora, yo tengo que entre el nodo A y el nodo B hay una bobina. Esa bobina está acoplada con la bobina de 9i y con la bobina de 12i. Por lo tanto, tengo que considerar las caídas para poder saber la caída de voltaje entre el punto A y el punto B, que es lo que tengo que obtener antes de obtener la potencia compleja. Yo tengo que considerar las caídas de voltaje que induce la bobina de 12i a la bobina de 6i y la caída de voltaje que induce la bobina de 9i a la bobina de 6i. Entonces, ya sé que las dos impedancias mutuas, la de 2i y la de i, son consideradas positivas porque en los tres casos de las bobinas acopladas se pasa primero por la marca y después por la bobina. Y entonces sería para la caída de voltaje inducida por la bobina de 12i a la bobina de 16 a la bobina de 6i tendría más 2i por J1 por más J2, porque el sentido de la bobina de el sentido de la bobina de 12i coincide con J1 y con J2. Entonces, más 2i por J1 más J2. Aquí está.
más 2i por J1 más J2. Y finalmente sería más i por la J1, porque el sentido de la bobina de 9i coincide con J1, más i por la J1. Ah, no, ya me pasé. Más i por la J1, ya. Entonces, como ustedes ya saben el valor de la corriente circulante J1 y J2, van a estar haciendo sumas y productos de números complejos, donde en el proceso que se muestra en 37 y 38 se lleva a cabo lo que se expresó para la caída de voltaje que está enunciada enunciada en la línea 36, la de acá, esta acá. Y de tal manera que yo llego a saber que la caída de voltaje que existe entre el punto A y el punto B está dada por esta expresión. Pero ustedes me dirían, bueno, algunos de ustedes me dirían, muy bien profesor, pero también podríamos tomar la otra ruta, la cual va del punto A al punto B, sería por el resistor de 2, por la fuente, por el capacitor y por la bobina de 12i. Nos tiene que dar lo mismo porque además usted ya ha demostrado en los ejercicios del teorema de Thevenin que si nosotros tomamos una ruta formado por un elemento y después un nodo común a 3 elementos y otra rama, también obtenemos la caída de voltaje. Y yo les diría, efectivamente, se puede obtener por el otro camino. ¿Cómo sería la caída de voltaje por el otro camino? Pues sería la impedancia de 2 por J2, porque la corriente, el sentido del resistor coincide con el de la corriente circulante, y luego sería menos 10, y luego sería, para saber la caída de voltaje entre este punto y este punto que forma parte de la trayectoria entre A y B, yo tendría menos 18. ¿Y por qué pongo directamente menos 18? Porque recuerden que una fuente de voltaje se considera una subida de voltaje, que para nuestras ecuaciones lo consideramos con signo negativo. Por eso es que sería menos 18 y luego tendríamos menos 12i más 12i por J2 más J1, porque eso se simplifica porque menos 12i más 12i es 0. Y finalmente nos falta considerar esta bobina que está acoplada con la bobina de 6i. Por lo tanto, la bobina de 6i le induce un voltaje a la bobina de 12i, el cual sería igual a ¿quién? Pues como nosotros sabemos que la impedancia mutua entre la bobina de 12i y la bobina de 6i es más 2i, sería más 2i por J2, porque la corriente circulante J2 coincide su sentido con el de la bobina de 6i. Entonces nuestra caída de voltaje desde el punto A al punto B pasando por la otra ruta sería 2 por J2 menos 18 más 2i por la J2. Vamos a ver, aquí está. A ver, aquí la tengo. Aquí está, miren, otra forma de obtener la caída de voltaje. 2 por J2 menos 18 más 2i por J2, tal como les había comentado. Y entonces ustedes sustituyen el valor de J, la corriente circulante J subíndice 2 y la corriente circulante, solamente utilizan esa, y van a ver cómo llegan al mismo resultado. Aquí está, menos 13.67 menos 1.81i. Esa es la caída de voltaje que obtuve entre el punto A y el punto B, pasando por la otra ruta. Vamos a compararlo pasando por la primera ruta. ¿Cómo es el resultado? Entonces ténganlo en mente. Menos 13.67 menos 1.81i. Aquí tenemos 13.54 más 1.82i. Hay una diferencia en resultados de alrededor de 3 centésimas. Aceptable. Pero ustedes me dirían, uno es positivo y el otro es negativo. Esto es muy importante. Chequen ahorita lo que yo voy a establecer. Obtuvimos el mismo resultado pero con signo opuesto. ¿A qué se debe? Vean cómo están orientadas nuestros elementos y corriente circulante. Cuando yo obtuve la primera ruta de A a B, realmente estoy llevando un recorrido que va de B a A por los sentidos. Véanlos, de B a A. Y cuando yo calculo por medio de la ruta que va de A a B, pero bueno, la segunda ruta, estoy considerando un sentido que va de A a B. Y eso se puede ver por los sentidos de los elementos. Es por eso que se obtiene el mismo resultado, pero de signo opuesto. Entonces yo voy a considerar para calcular mi potencia compleja la primera ruta. De tal forma que yo tendría para saber la potencia que existe del punto A al punto B,
del punto A al punto B, yéndome por la primera ruta, sería igual a la corriente circulante J2 por la caída de voltaje que existe entre el punto, sí, la corriente circulante J2, que es la que existe, la corriente que nosotros consideramos en la primera ruta, porque vamos pasamos por la bobina 6i, y luego por el resistor de 2, y luego por el capacitor de menos 2i. Sería, sí, por eso utilizamos esa corriente. J2 por la caída de voltaje que existe en la primera ruta. Es decir, considerando los mismos tres elementos básicos que acabo de nombrar, sería J2 por esta caída de voltaje complejo conjugada. Aquí está escrito, aquí está. Aquí está, en la línea 44. Y entonces yo ya obtengo la potencia. La potencia, llevando a cabo este producto de números complejos, y tengo que mi potencia es 22.81 cis de menos 75.4 grados. Entonces mi potencia aparente sería el módulo de la potencia, que en este caso son 22.81 volts amperes. Mi potencia activa sería 22.81 por el coseno del ángulo que acabo de obtener. Esta se mide en watts, mientras que mi potencia reactiva sería lo mismo, solo que cambiamos el coseno por un seno. Y aquí me equivoqué, no son watts, son volts amperes reactivos. Aquí póngale volts amperes reactivos. Y finalmente el factor de potencia en este caso sería 0.252. Y déjenlo corrijo para que se vea bien. Aquí lo voy a poner volts amperes reactivos. Y les voy a demostrar cómo lo hago desde el editor de ecuaciones TextStudio. Sirve que me aprovecho este error para enseñarles, bueno, para promover el editor de ecuaciones TextStudio. Miren, el editor de ecuaciones TextStudio nos permite desarrollar textos técnicos y científicos con el fin de que no se cansen tanto, porque no sé, yo estoy casi seguro que sí les ha tocado hacer elaboración de textos técnicos y científicos, pero lo han hecho a través del editor de ecuaciones de Word. Ven que en el eeditor de ecuaciones de Word es como, voy a cerrarlo porque se tiene que refrescar la memoria para producir el nuevo PDF, gracias de que estoy yo llevando a cabo con esta corrección. Entonces, como yo les decía, si ustedes están utilizando el editor de textos científicos de Microsoft Word, el de Office, se podrán haber dado cuenta que a veces es muy difícil estar haciendo textos científicos, porque hay que estar yéndonos a la esquina, jalando la raíz cuadrada, jalando la división, jalando la matriz, y muchas veces ustedes se podrán dar cuenta que no se pueden obtener las ecuaciones como ustedes quieran, porque estoy convencido que han tratado de escribir ecuaciones tan complejas que simplemente el editor de ecuaciones de Word no les va a ayudar. Por ejemplo, miren, aquí también tengo los otros códigos que utilicé para los otros videotutoriales. Este es el de Norton. Aquí está. Estoy seguro que ahorita no le van a entender nada, porque es que es como un pequeño código de programación. No es tan difícil como programar en C o programar en C++ o C#. Es muy intuitivo. Cuando ustedes lleven a cabo sus primeros documentos en el editor TextStudio, que además es gratis, lo pueden bajar gratis de internet, y aplica para las versiones de Ubuntu. Bueno, yo tengo la versión de Ubuntu de la 20.04, ¿cómo se llama esa? Polygon Price, algo así, tiene un nombre raro, Polygon Price, algo así. Y entonces, yo antes utilizaba TextMaker, pero a partir de esta edición ya la compañía que hace TextMaker diseñó TextStudio, está mucho mejor. Y entonces ustedes, miren, podrán darse cuenta que hacer ecuaciones desde aquí es muy sencillo. De hecho, en YouTube hay muchos videotutoriales para hacer textos científicos utilizando esta herramienta. Van a ver que después de los primeros trabajos con el editor de textos científicos, miren que aquí tenemos el código del teorema de superposición y el de Norton. Van a adquirir la habilidad de poder realizar sus textos científicos y técnicos en este editor de ecuaciones, y se van a dar cuenta que es muy fácil. Al principio a mí mismo me costaba muchísimo trabajo hacerlo en el editor de textos científicos, tanto TextMaker como TextStudio. Pero ya una vez que adquieren la práctica se van a dar cuenta que es mucho mejor hacerlo aquí, menos cansado y más rápido. Entonces ya le di tiempo a mi PDF para que se generara. Aquí está. No, aquí no está.
Me voy a Home y tengo TechStudio, a mi perrita, bueno, esta perrita. Ya tengo, aquí está. Ya se generó. Y ya van a ver que se acaba de corregir, se acaba de hacer la modificación. La modificación. Aquí está, bars. Y ya con ese simple cambio que yo le hice hace ratito, ya se podrán dar cuenta que ya está la modificación y se hace de forma automática en el PDF. Bien, entonces, como les estaba comentando, entonces yo sí les recomiendo que se bajen ya sea TextMaker. TextMaker está tanto para Microsoft como para Ubuntu. No sé si MacOS esté, pero pues ahí chequenlo. Creo que sí también. Y entonces, si ustedes tienen Ubuntu 20.04 Polygon Price, bájense mejor el TextStudio. Es la versión mejorada del TextMaker, lo hace la misma compañía. Y es código libre. O sea, no les va a costar dinero. Entonces, como les estaba comentando, ya tengo la potencia reactiva, que se obtiene de la expresión 22.81 por el seno de menos 75.4 grados, volts-amperes reactivos. Y sabemos que en este caso tenemos un factor de potencia. Aquí predomina el efecto del tipo inductivo. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo negativo. El ángulo negativo me lo está diciendo. Y si ustedes ya checaron los videotutoriales de la teoría, en efecto, cuando nosotros tenemos para la potencia compleja un ángulo negativo, donde nuestro triángulo que nos analiza gráficamente la potencia va hacia abajo, quiere decir que predomina el efecto inductivo. Y ahorita, en mi red eléctrica, van a darse cuenta, como en efecto, aquí hay una bobina que forma parte del circuito, pero ustedes dirán, ¿cómo puede predominar el efecto capacitivo si de la trayectoria que va de A a B también existe un capacitor? Pero ese capacitor, su impedancia no es tan elevada, es menos 2i, y mientras que la impedancia de la bobina es 6i, y además esta bobina está acoplada, por eso predomina el efecto inductivo. Aquí está, ¿dónde va? Aquí está. Sí, entonces, aquí está. Y entonces mi factor de potencia es del tipo atrasado. Ahora, y ustedes me podrían decir, perfecto, profesor, ya obtuvimos tanto la corriente circulante, ya obtuvimos la potencia compleja, pero como usted nos ha dicho que la caída de voltaje entre el nodo A y el nodo B es igual tomando este camino que tomando este camino, ¿por qué no hacemos exactamente lo mismo, solamente que ahora consideramos las corrientes y caídas de voltaje transformadas complejas que existen del punto A al punto B para sacar el mismo resultado? Y yo les respondería, pueden hacerlo, pero no van a obtener el mismo resultado, porque por diferentes caminos se consume y suministra diferente energía. Y ustedes dirán, pero si las leyes de Kirchhoff y las leyes, tanto la primera como la segunda, nos hablan de la conservación nos hablan de que el resultado sea igual a cero y si nosotros despejamos ya nos tendría que dar igual. Pero yo les respondería, no, lo que pasa es que las leyes de Kirchhoff aplican tanto para corrientes como para voltajes, pero no aplican para potencia. Por eso es que por eso es que a pesar de que obtienen la misma caída de voltaje del punto A al punto B, no obtendrían la misma potencia. Bueno, por eso es que aunque obtengan la misma caída de voltaje del punto A al punto B por un camino o por el otro, no obtendrían la misma potencia del punto A al punto B considerando un camino y luego o considerando otro camino, por lo que les acabo de comentar que las leyes de Kirchhoff aplican para corrientes y caídas de voltaje, pero no para la potencia. Entonces, por hoy es todo. Si ustedes quieren saber como ejercicio para practicar la potencia compleja del punto A al punto B, considerando la segunda ruta, pueden hacer, eso sí, tengan cuidado. Deben considerar las corrientes y caídas de voltaje complejas conjugadas que existan en la otra ruta para poder calcularlo adecuadamente. Entonces, por el momento me despido, es todo. En los próximos videotutoriales veremos más ejercicios y más temas de las redes eléctricas y de teoremas de redes eléctricas, y luego ya empezaremos con multifrecuencia. Entonces, hasta pronto, nos vemos.